Lo que pasa con los humanos, y lo digo con la certeza agotada que da 3 décadas de servicio diplomático, es que sonríen demasiado. No, en serio, piénsenlo un momento. Todas las demás especies del Consejo Galáctico muestran los dientes como una señal de amenaza, una advertencia, una promesa de violencia. Pero los humanos muestran los dientes cuando están felices, cuando negocian acuerdos comerciales, cuando conocen a sus hijos por primera vez. Es inquietante. Profundamente inquietante. Me llamo Boran Kellis y soy coordinador comercial senior del Gremio de Comercio Maratellano. Es una forma elegante de decir que me siento en las reuniones, asiento cortésmente y trato de no iniciar incidentes interestelares. Soy bueno en mi trabajo. Oh, bueno, era bueno en mi trabajo. Hasta el momento en que me di cuenta de que toda la galaxia había malinterpretado por completo la verdadera naturaleza de los humanos. Retrocedamos. Hace 6 meses, el dominio Kravix decidió que la colonia humana en Pershing 4 parecía presa fácil, ricos depósitos minerales, mínima presencia militar y asentada justo en el límite del espacio Kravik. La matemática de la conquista, tal como la veían, era simple: fuerza abrumadora, ataque rápido, establecer la ocupación antes de que la Federación Terran pudiera responder. Los Krajoviks, como deben entender, no son criaturas sutiles. Son carnívoros de 4 metros de altura con exoesqueletos que pueden ignorar el fuego de armas pequeñas y una filosofía cultural que básicamente se basa en la ley del más fuerte. Y nosotros somos los que tenemos más poder. Absorbieron 17 civilizaciones más pequeñas solo en el último siglo. Y el Consejo Galáctico no había hecho absolutamente nada al respecto, porque, francamente, nadie quería luchar contra los Krajov. Así que cuando el embajador Marcus Holland, el representante humano ante el Consejo, se levantó durante la sesión de emergencia y preguntó muy educadamente si los Kraviks considerarían retirar sus fuerzas, pensé que bromeaba. No sonreía al decirlo, lo que debería haber sido mi primera pista. ¿Retirarse? El alto comandante Serit, líder de la delegación Krak, emitió un sonido entre risa y gruñido: tu colonia ya es nuestra, humano. Tu gente se rinde o muere. Estas son tus opciones. Holland asintió lentamente como un profesor escuchando a un alumno particularmente tonto explicar por qué no había hecho su tarea. Ya veo. Y estás seguro de este puesto porque estoy autorizado a ofrecerte una oportunidad, solo una, para que lo reconsideres. ¿Amenazas? Las mandíbulas de los Cerber chasquearon con diversión. De la especie que se hace llamar guardianes de la paz, de los mamíferos que negocian, llegan a acuerdos y redactan tratados en 12 idiomas diferentes solo para evitar conflictos. Son presas que fingen ser depredadores y vemos a través de su disfraz. Fue entonces cuando Holland sonrió. No fue una sonrisa diplomática cortés, ni una sonrisa de saludo amistoso, sino algo completamente distinto. Algo que mostró demasiados dientes y no le llegó a los ojos. De acuerdo, dijo en voz baja. Le haré saber al almirante Torres que las soluciones diplomáticas están descartadas. Gracias por aclarar su posición. Se sentó. La cámara del consejo estalló en pánico, con chirridos, chasquidos y explosiones electromagnéticas de angustia. Todos, y quiero decir todos, sabían lo que estaba a punto de suceder. Los Kraviks acababan de rechazar la única oferta de paz que iban a recibir. Y los humanos, esos humanos sonrientes, comprometidos e infinitamente pacientes, estaban a punto de recordarle a la galaxia porque su mundo natal estaba clasificado como un mundo mortal de clase 12. ¿Saben qué es un mundo mortal de clase? Claro que no, porque solo hay 3 en el espacio conocido y uno de ellos es la Tierra. Significa un planeta donde literalmente todo intenta matarte. La gravedad, el clima, la vida microbiana, las plantas, los animales, los insectos, incluso la geometría del terreno parecen diseñados específicamente para causar el máximo trauma. Los humanos evolucionaron en un planeta donde un simple rasguño podía provocar una infección y la muerte. Donde la atmósfera regularmente intentaba asesinarlos con cambios de temperatura, donde los depredadores cazaban en manadas y las presas podían dar patadas tan fuertes que les rompían los huesos. Los humanos se convirtieron en el máximo depredador de ese mundo de pesadilla. No por su armadura, ni por su veneno, ni por su tamaño o fuerza, sino por pura aterradora persistencia y la clase de violencia creativa que surge al pasar millones de años siendo perseguidos por seres más grandes, rápidos y crueles que tú. Los Kraviks estaban a punto de aprender esta lección a las malas. 72 horas después.
De la sesión del Consejo, la tercera flota de la Federación Terran salió del hiperespacio directamente sobre Pershing 4. No. En el borde del sistema, ni a una distancia de preparación segura, justo encima de la Fuerza de Ocupación Kravix. La almirante Jessica Torres, como descubriría más tarde, tenía una reputación entre los círculos militares humanos. La llamaban la paciencia, lo que al principio pensé que era un cumplido sobre su temperamento diplomático. No lo era. Era una referencia a su forma de luchar. Esperó, estudió, aprendió los patrones y debilidades de su enemigo y luego atacó con la precisión quirúrgica que aseguraba que la pelea solo ocurriera una vez. El Kravix tenía 400 naves en órbita alrededor de Pershing 4, transportes de tropas, destructores, cruceros y un acorazado del tamaño de una luna pequeña. La tercera flota tenía 87 naves. La batalla duró 19 minutos. 19 minutos. Vi las imágenes más tarde porque para entonces ya estaban en todas las cadenas de noticias galácticas y necesitaba entender qué había sucedido. Lo que vi desafió todo lo que creía saber sobre la física de la guerra y el supuesto compromiso humano con la coexistencia pacífica. Las naves terrestres se movían como si bailaran, como si hubieran coreografiado cada maniobra con años de antelación. No luchaban como una fuerza militar. Luchaban como una manada de depredadores que habían cazado juntos toda su vida. Cada uno sabía exactamente dónde estarían los demás, qué harían, cómo atacarían. Los Kravix lucharon como siempre. Una potencia de fuego abrumadora, un asalto directo, la victoria gracias a la superioridad numérica y armamentística. Siguieron la doctrina. Los manuales tácticos, los patrones establecidos de la guerra de Kravik, que había conquistado 17 civilizaciones, y los humanos las destrozaron. Misiles que no deberían haber podido penetrar los escudos Kravik encontraron huecos que existían durante microsegundos. Las armas de energía disparadas desde ángulos imposibles rebotaron en superficies reflectantes que las naves terrestres habían desplegado como migas de pan. Grupos de abordaje se materializaron en las naves de Kravik antes de que nadie se diera cuenta de que los humanos tenían tecnología de teletransportación. Y entonces, esas naves se apagaron una tras otra. Sus tripulaciones fueron neutralizadas por soldados con armaduras servomotorizadas que se movían por los pasillos como si fueran suyos. El acorazado del Kravik, ese monumento lunar al poderío militar, duró más tiempo, casi 7 minutos. Entonces, algo le ocurrió a la contención de su reactor, y simplemente se detuvo, flotando, inerte en el espacio, con todos los sistemas fuera de servicio, la tripulación con vida, pero completamente indefensa dentro de una nave que se había convertido en su prisión. Al terminar, la almirante Torres envió un mensaje al alto comandante Zurich, quien aún se encontraba en su nave insignia, que ahora era una de las 17 naves Krai que seguían operativas. Tienen dos opciones, dijo. Y su voz era agradable, casi amistosa. Retiran todas las fuerzas de Kravik de Pershing y los sistemas circundantes inmediatamente, o continuamos esta conversación. Es su elección. El Kravik se retiró. De vuelta en el Consejo Galáctico, reinó un silencio atónito. El embajador Holland se levantó de nuevo, se alisó la chaqueta y se dirigió a la cámara con el mismo comportamiento cortés y profesional de siempre. Pido disculpas por la necesidad de esa demostración, dijo. La Federación Terran cree profundamente en las soluciones diplomáticas y la coexistencia pacífica. Sin embargo, también creemos en proteger a nuestros ciudadanos y honrar nuestros compromisos. Cuando la diplomacia fracasa, recurrimos a nuestra otra especialización, que es, me oí preguntar, con la voz apenas por encima de un susurro. Holland volvió a sonreír. Esa misma sonrisa inquietante. Sobrevivir, dijo simplemente. Es lo que mejor se nos da. Venimos de un mundo que intentaba matarnos a diario, y aquí seguimos. Aprendimos a ser pacientes, a ser diplomáticos, a ceder y a coexistir, porque esas habilidades facilitaban la supervivencia. Pero nunca confundas nuestra preferencia por la paz con la incapacidad de librar una guerra. Llevamos mucho más tiempo practicando la violencia que practicando la diplomacia. Hizo una pausa, y en ese momento vi algo en su expresión que me heló la sangre. Somos depredadores ápice. Él continuó. Simplemente teníamos buenos modales en la mesa. Las secuelas de lo que las cadenas de noticias galácticas llamaban el incidente de Pershing 4 resonaron en las cámaras del Consejo como una onda expansiva. A través del vacío. De repente, todas las especies que alguna vez habían tachado a la humanidad de blanda, de transigente, de débil,
estaban reevaluando frenéticamente toda su estrategia diplomática. Debería haberlo visto venir. Honestamente, todas las señales estaban ahí. Los humanos habían formado parte del Consejo Galáctico durante 47 años. En ese tiempo, nunca habían comenzado una guerra, ni siquiera habían amenazado con una. De hecho, habían mediado en disputas, negociado tratados, ofrecido ayuda humanitaria a especies que apenas reconocían su existencia. Habían sido ciudadanos modelo de la comunidad galáctica, siempre dispuestos a un compromiso, un acuerdo comercial, una solución pacífica, y todos asumimos que eso significaba que no podían luchar. Que su posición tan catastróficamente estúpida. Eso resultó ser. 3 semanas después del incidente, me encontré en una sala de observación de la Estación Diplomática 7, bebiendo algo que los humanos llamaban whisky, y viendo al embajador Holland dar una entrevista al Consorcio de Noticias Galácticas. El entrevistador, un pubiano llamado Tex Marram, vibraba de nerviosismo. Embajador, hay preocupaciones. Preocupaciones significativas entre los miembros del Consejo sobre el nivel de fuerza desplegado en Pershing 4. Algunas especies se preguntan si la humanidad representa una amenaza para la paz galáctica. Holland dio un sorbo a su propia bebida, algo que sospeché que era mucho más fuerte que mi whisky, y sonrió. Esta vez no era la sonrisa diplomática, sino algo cansado, casi triste. Permítanme contarles una historia sobre la Tierra. Dijo, hace unos 300 años, antes de que alcanzáramos a viajar más rápido que la luz, antes de saber que existía una galaxia llena de otras especies, la humanidad estaba dividida en cientos de naciones. Luchábamos constantemente. Guerras por recursos, por ideologías, por fronteras trazadas en mapas. Desarrollamos armas que podrían acabar con toda la vida en nuestro planeta, construimos suficientes armas nucleares para destruir la Tierra docenas de veces, y luego nos quedamos allí, con los dedos sobre los botones durante décadas. Las hendiduras branquiales de los marranos revoloteaban ansiosamente. Y aún así, no se destruyeron a sí mismos. No, asintió Holland. Porque aprendimos algo importante. Aprendimos que la cooperación era más rentable que el conflicto. Que la diplomacia podía lograr cosas que la violencia nunca podría. Que trabajar juntos nos hacía a todos más fuertes. Nos unificamos, finalmente creamos un solo gobierno planetario, desmantelamos la mayoría de esas armas y centramos nuestra atención en las estrellas. Pero conservaste algunas de esas armas. Me oí murmurar mientras bebía. Los ojos de Holland se dirigieron a donde yo estaba sentado, a 20 metros de distancia. No debería haberme oído. Se suponía que los humanos no tenían un oído tan agudo, pero sonrió de todos modos, como si hubiera sabido que yo estaba allí desde el principio. Claro que conservamos algunas, dijo ahora más alto, dirigiéndose tanto a Marín como, aparentemente, a mí. Porque aprendimos otra lección, una que nos costó miles de millones de vidas a lo largo de miles de años. La paz es una elección que solo funciona cuando todos la eligen. En el momento en que alguien decide que la violencia es la respuesta. Más vale que tengas una respuesta preparada o te convertirás en víctima en lugar de participante. Se inclinó hacia adelante y su expresión se endureció. Algo que me recordó incómodamente la forma en que había mirado al alto comandante Serit. No queremos luchar, continuó. Luchar es caro, trágico y un desperdicio. Destruye cosas que preferiríamos construir. Mata a personas con las que preferiríamos entablar amistad. Crea problemas que tardan generaciones en resolverse. Sinceramente, preferimos la paz. Pero la preferencia no es lo mismo que la capacidad. Y la amabilidad no es lo mismo que la debilidad. Marram hizo un gesto de comprensión con 3 de sus extremidades. Y los Kravix aprendieron esta distinción. Los Kravix, dijo Holland rotundamente, aprendieron lo que sucede cuando confundes nuestra civilización con nuestra naturaleza. Hemos construido una sociedad pacífica porque así lo elegimos, no porque seamos incapaces de nada más. Sonreímos porque somos felices, no porque no tengamos dientes. La entrevista se prolongó durante otros 20 minutos, pero dejé de prestar atención. Estaba demasiado ocupado pensando en lo que Holland había dicho, en lo que significaba. Me di cuenta de que los humanos habían estado desempeñando un papel, no intencionalmente, no. Con malicia, pero aún así lo hicieron. Habían demostrado a la galaxia su diplomacia, su cooperación, su infinita paciencia y su disposición a ceder. Habían dejado que todos asumieran que esto era todo lo que eran, que de alguna manera habían
evolucionado más allá de la violencia y la agresión, pero no lo habían hecho. Simplemente aprendieron a controlarlo, a canalizarlo, a guardarlo para cuando fuera realmente necesario. Pensé en la Tierra, ese mundo de pesadilla mortal donde todo era activamente hostil. Pensé en las especies que habían evolucionado allí, las criaturas que habían aprendido a cazar en manadas, a usar herramientas, a planificar, elaborar estrategias y a recordar rencores. Pensé en lo que debió haber sido necesario para convertirse en la especie dominante en un planeta como ese. ¿Qué clase de violencia, astucia y obstinada negativa a morir se habrían requerido? Y luego pensé en lo que sucedía cuando se amenazaba a la descendencia de esas criaturas. Los Kravix habían atacado una colonia humana. Una colonia con familias con niños, con civiles que no habían hecho nada más que intentar construir una vida en un mundo lejano. Habían amenazado con matar a todos los que no se rindieran de inmediato. El almirante Torres había demostrado una notable moderación. En realidad, podría haber destruido toda la flota de Kravik. En cambio, los desactivó, los capturó, los envió a casa con el rabo entre las piernas y un mensaje muy claro. No vuelvan a hacer eso. No fue piedad. Fue una advertencia. Terminé mi whisky y pedí otro. La camarera humana, una mujer alegre llamada Rita Algo, me lo sirvió con una sonrisa. ¿Qué día tan duro, coordinadora Kellys?, preguntó amablemente. Tu especie me aterroriza, dije. ¿De verdad? Rita se rió. Se rió de verdad como si le hubiera contado un chiste divertidísimo. Sí, nos dicen eso mucho últimamente. ¿Puedo contarte un secreto? Le hice un gesto para que continuara. Nosotros también estamos aterrorizados, dijo en voz baja. Todos crecimos aprendiendo lo que nos hacíamos antes de unirnos. Las guerras, las atrocidades, la crueldad despreocupada. Sabemos exactamente de lo que somos capaces, y nos asusta más que a ti. Por eso nos esforzamos tanto por ser pacíficos, porque sabemos lo que pasa cuando no lo somos. Me acercó el vaso. No nos hacemos pasar por diplomáticos, coordinador. Somos depredadores que elegimos ser diplomáticos porque comprendimos que la alternativa era la extinción. Nuestra propia extinción, causada por nuestras propias manos. Aprendimos de nuestros errores. Solo esperamos de verdad que el resto de la galaxia aprenda de nuestro ejemplo en lugar de obligarnos a enseñar la lección a las malas. Antes de que pudiera responder, toda la estación se apagó, las alarmas empezaron a sonar, las luces de emergencia se activaron y la expresión agradable de Rita desapareció, reemplazada por algo frío y concentrado. Quédate aquí, ordenó, moviéndose ya hacia el pasillo de acceso del personal. Seguridad de la estación se encargará de esto. La ignoré. Obviamente, soy coordinador comercial, lo que significa que soy extremadamente curioso y pésimo para seguir instrucciones. Me dirigí a la plataforma de observación, donde ya se había reunido una multitud, observando el imposible panorama que se desarrollaba en el espacio más allá de la estación. La Confederación Boruel, una potencia menor que llevaba meses haciendo ruido agresivo sobre la expansión humana, aparentemente había decidido que el incidente de Pershing 4 había sido una casualidad. Trajeron una flota más grande que la fuerza de Kravix y exigían que la estación diplomática 7 se rindiera y expulsara a todo el personal humano de inmediato. Esto, me di cuenta con una sensación de desánimo, estaba a punto de convertirse en un incidente galáctico de proporciones verdaderamente espectaculares. El embajador Holland apareció a mi lado, todavía con su bebida en la mano, con un aspecto notablemente tranquilo, considerando que varios cientos de naves de guerra apuntaban con sus armas a la estación en la que nos encontrábamos. Bueno, dijo con tono familiar. Esto es desafortunado. ¿Lamentable? Lo miré fijamente. Empezarán a disparar en unos 5 minutos, probablemente menos. Holland asintió. Miró su cronómetro. Calculo que son 3 minutos según los protocolos estándar de Borkill. Les gusta exigir, esperar una respuesta y luego disparar cuando no obtienen la respuesta que quieren. Muy predecible. Y tú estás aquí parado. Volvió a sonreír. Y esta vez reconocí lo que era, la expresión de un depredador que ya había calculado el resultado de la pelea y lo encontraba aceptable. Coordinador Kellys, ¿sabe cuál es la mayor ventaja de la humanidad? No son nuestras armas, nuestra tecnología ni nuestra flexibilidad táctica. Es nuestra capacidad de aprender de cada error que cometemos. Los Kravix nos enseñaron que algunas especies necesitan una demostración. Los Borkill están a punto de enseñarle a la galaxia que las demostraciones solo funcionan si todos prestan atención. Como en la Q, el espacio alrededor de la estación comenzó a titilar y distorsionarse. Aparecieron naves, docenas,
luego cientos, materializándose desde el hiperespacio con la precisión que sugería que habían sido posicionadas y listas para este escenario. Las flotas quinta, séptima y novena de la Federación Terran habían llegado, trayendo naves amigas de una docena de especies aliadas, todas con patrones tácticos Terran, moviéndose con la misma inquietante gracia coordinada que había visto en Pershing 4. La flota Borkil era superada en número 3-1, con un armamento que ni siquiera podía calcular, y rodeada por fuerzas que claramente habían estado esperando a que cometieran ese mismo error. Una voz resonó por todos los canales de comunicación, hablando en perfecto estándar galáctico. Almirante Torres otra vez, porque claro que lo era. Naves de la Confederación Borkil. Están violando los acuerdos espaciales del Consejo, amenazando una estación diplomática con personal civil de 47 especies diferentes. Apagarán sus armas y se retirarán inmediatamente. O interpretaremos sus acciones como una declaración de guerra contra la Federación Terran y todas las potencias aliadas. Tienes 60 segundos para cumplir. Conté esos 60 segundos mentalmente. La flota Borkil no se movió en 59 segundos. Todas las naves Borkil perdieron potencia simultáneamente. Las armas se desconectaron. Los escudos colapsaron. Los motores se apagaron. Flotaron en el espacio completamente indefensos. Víctimas de algún tipo de ciberataque coordinado que se había infiltrado en su sistema sin que nadie se diera cuenta. 46 segundos de sobra. Oland murmuró. Torres se está poniendo sentimental con su vejez. Me di cuenta de que la galaxia nunca volvería a ser la misma porque todos estaban aprendiendo la misma lección que yo acababa de aprender. La lección que los Kravix habían aprendido. La lección que los Borqual propagarían a todas las especies que encontraran. Los humanos no eran solo diplomáticos. Eran depredadores de la cúspide de un mundo mortal que habían aprendido que la cooperación y la paz eran más efectivas que la violencia. Pero nunca olvidaron cómo cazar, cómo luchar, cómo ganar. Simplemente eligieron hacer otras cosas. Hasta el momento en que los obligaste a elegir la violencia. Y si los obligabas a elegir, más te valía tener algo que desearan, porque la misericordia no estaba garantizada. Comprensión. Entendían la violencia íntimamente, de maneras que especies como la mía, que habían evolucionado en mundos apacibles con abundantes recursos, simplemente no podían comprender. Evolucionaron en el infierno y lograron salir a través de ríos de sangre y montañas de cadáveres. Lucharon hasta la cima de la cadena alimentaria en un planeta diseñado para matarlos. Y entonces miraron a las estrellas y decidieron ser mejores que su historia. Pero su historia seguía ahí, acechando tras esas sonrisas y agradables frases diplomáticas. Esperando, pacientes, el embajador Oland terminó su bebida y dejó el vaso con cuidado. Los bares están cerrados por esta noche, dijo amablemente. Protocolos de emergencia, pero estoy autorizado a ofrecerle una bebida en mis aposentos si desea continuar nuestra conversación. Coordinador Kellis, creo que tenemos mucho que discutir sobre el futuro de las relaciones comerciales entre los humanos y los maratellanos. Lo seguí porque, ¿qué otra cosa iba a hacer? Y mientras caminábamos por los pasillos de la Estación Diplomática 7, rodeados de especies que, de repente, intentaban desesperadamente encontrar la manera de mantener el buen nombre de la humanidad, no pude evitar reírme. Los humanos habían estado intentando decírnoslo todo el tiempo. Habían sido honestos sobre quiénes eran, a qué habían sobrevivido, de dónde venían. Simplemente no los habíamos escuchado. Ahora, la galaxia sí los escuchaba. Y, sinceramente, ya era hora. El fin.